Bueno, estamos en nuestro 56º podcast. O sea, en los números 56, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre otro don de los dones espirituales. Hoy nos toca un don muy heavy, muy fuerte, digámoslo así, o muy controversial. Creo que de todos los dones este es el más controversial de todos. Es sobre el discernimiento de espíritus. Pero antes de comenzar con este don, antes de hablar, antes de que ustedes sepan a quién voy a entrevistar, porque obviamente si yo estoy aquí, pues, ¿dónde está Elimelech? ¿Dónde está Eli? Vamos a saber qué es lo que está pasando con ellos. Pero suscríbete, dale a la campanita, comparte. Gracias a ese montón de gente que nos ve. Hoy estuve viendo las estadísticas de YouTube y nos ven más de 40,300 personas. Así que eso se merece un aplauso. Somos virales, muchachos. Ya nos falta poco para obtener nuestra plaquita plateada. Así que cuando venga, vamos a hacer una fiestita. Pero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro podcast número 56, Discernimiento de Espíritu, y nuestro invitado es... Yo. Por favor, preséntate. Camacho. Estamos en otro lado, ¿no? Has entrevistado a un montón de chicos, a un montón de gente. Ahora te toca que te entrevistemos. Así que vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Bueno, como un don, ¿verdad? Sí, el don, obviamente. Pues el don del discernimiento de espíritu, entiendo yo, es el don que le da Dios a uno de poder discernir, ¿verdad? Como dice el nombre, entre espíritus que son de Dios, o sea, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y espíritus falsos, o sea, ya sea espíritus que están en contra de Dios o que son cosas que no son reales como tal. Y ¿verdad? Esto trae un poquito creo que la palabra sería un tabú, que es del espíritu, de que a la gente no le gusta hablar de eso porque no piensan que es algo real. Pero la Biblia lo habla, así que sí es algo real. Y no es algo que podemos ignorar, no es de irnos completamente al otro lado, ya entrar, ¿verdad?, en cosas de espiritismo y lo demás. Pero sí, las cosas espirituales son reales. Exacto. Y para entender un poquito, primero hay que entender qué es el discernimiento. Moralmente, el discernimiento es saber lo bueno y saber lo malo. Eso es lo moral. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo explicarlo simple? El discernimiento, yo había escrito, es que el discernimiento de espíritu es una medida de espiritualidad. Eso lo podemos ver en Hebreos 5, del 13 al 14. Lo voy a leer. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, Pablo aquí está diciendo que el discernimiento de un creyente se basa en dos medidas. En la medida del nuevo creyente, que prácticamente es como un niño, que tiene que ir discerniendo poco a poco. Y el maduro. La madurez entra ya la palabra del Señor. O sea, entre más tú entres en la palabra del Señor y más entiendas lo que la palabra dice, vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Moralmente sabemos que es bueno y que es malo, pero no vamos más allá. En lo espiritual, Pablo nos dice, la palabra es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, para seguir continuando, vamos con la siguiente pregunta que se me fue. ¿Cómo puedo saber si tengo este don? ¿Cómo uno puede saber si tiene este don espiritual? Bueno, como todos los dones, el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? No es una excepción en cuanto a que si Dios te da un don para tú, o sea, porque todos los dones son para servicio y edificación de la iglesia. Entonces, si Dios te da este don, tú de alguna manera u otra lo vas a llegar a saber. Pero la primera manera, ¿verdad?
tú, por ejemplo, ¿cómo por primera vez descubriste, este ejemplo lo he usado, que eras bueno tocando batería? Pues cuando por primera vez lo intentaste, practicaste y dijiste, wow, esto es algo que yo puedo crecer haciéndolo. Pues lo mismo pasa con los dones. Sirviendo en diferentes áreas de la iglesia, tú puedes descubrir dónde es que Dios te quiere a ti y dónde es que tú funcionas como tal. Y entiendo que así es de la manera que se hace. Sí, también puede ser manera un poco más obvias, pero a la misma vez siempre deberíamos de estar haciendo eso, el hecho de servir en la iglesia para saber en qué área Dios nos quiere. Sí, exacto. Y como dije al inicio, ¿no? Creo que hemos pasado de creyentes a ser hijos y de ser hijos a tener un don. El Señor nos da estos dones para edificación de la iglesia, como acabo de decir Elimelech. Pero saber que tienes este don, primero tienes que saber la palabra de Dios. En la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿tú cómo vas a discernir entre la verdad y lo malo? Pues sabiendo la verdad. Entre más tú sabes la palabra, pues más tú vas a saber qué es lo malo. En este caso, el discernimiento de espíritus es justamente podríamos decir, la ideología de quien te está predicando. No sé si se acuerdan estos pasajes bíblicos donde Jesús le dice a Pedro, le dice, pero no te reveló hombre, eso te reveló Dios, cuando le dijo que él era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, le está diciendo que el Espíritu Santo fue el que le reveló. Eso es el Espíritu Santo. Pero capítulos más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, también tenía ese espíritu, que su ideología estaba corrompida. No era él poseído ni nada. O sea, vámonos a otros capítulos más, donde el Señor va caminando y encuentra a uno que sí estaba poseído por demonios. ¿Y a dónde lo echa? A los cerdos. A los cerdos, y los cerdos se murieron. Obviamente se tiraron dice la Biblia que se tiraron a la cascada y murieron. Y él quedó libre. Entonces, vemos como Dios o como Jesús pudo discernir entre estas ideologías. Vamos más allá. Cuando Jesús fue tentado en su ayuno, ¿quién se le apareció? Pues Satanás. Y él pudo discernir que lo que él decía era mentira porque él lo dijo con la palabra. Escrito está, que no solo del pan va a vivir el hombre. O sea que lo que decía, en este caso Satanás, era una mentira. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo, por ejemplo, en una prédica? En estos mismos podcasts. ¿Cómo podemos discernir si nosotros no sabemos la palabra de Dios? Que esa es la verdad. Esa es donde usted va a encontrar el discernimiento. Incluso dice que entre más profundamente entres a la palabra, el Señor te va a ir revelando. Miren, entramos a algo que se llama Espíritu Santo revelándose en la palabra. Tú puedes leer algo súper cool, súper chévere, pero si no hay revelación, pues solo lo leíste y ya. Pero cuando hay revelación, se hace algo como una memoria, se hace como una ideología, se hace como una verdad dentro de ti. Y eso es discernir en espíritu. Porque vamos a ir más adelante viendo algunas cosas que está pasando actualmente con esto del discernimiento de espíritus, pero hay que entender que primero es la palabra de Dios. Por algo el Señor nos dio la palabra del Señor y por algo fue formado su palabra. Solo puedo ver, esta es la siguiente pregunta, ¿solo puedo ver espíritus malos? Pues esa pregunta, ¿verdad? Nada, la contestación es simple, es no necesariamente. O sea, el discernir entre espíritus es que estás viendo todo, claro, y estás discerniendo, o sea, estás discriminando, por decirlo así, entre dos cosas. Discernir es simplemente tú separar esto de esto. O sea, establecer un filtro por lo cual tú vas a establecer dos lados, o más de dos. En este caso es, si es el Espíritu de Dios, pues va acá. Si no es el Espíritu de Dios, va acá. Exacto. Simple. O sea, tú vas a ver todo tipo de espíritu, pero tú vas a poder, o sea, Dios te va a dar el conocimiento de qué es lo que viene de Él y qué es lo que no viene de Dios. Por algo se llama discernimiento. No solamente vas a ver lo malo y ahí entramos a algo, ¿no? Vemos mucho en redes sociales que está pasando que solo ven cosas malas, ¿no? Solo ven a demonios, a Satanás y que esto y el otro. Y es como que... ¿Y lo bueno? O sea, no podemos ver siempre lo malo. Incluso nuestro pecado en nuestra forma de ser, solo vemos lo malo. Se han puesto a pensar, solo vemos lo malo.
cuando aterrizamos, cuando nos sentamos, cuando vemos el panorama completo, comenzamos a ver lo bueno. O sea, estas cosas pasaron por algo bueno. Se me ponchó la llanta, pero qué bueno que es del Señor, por algo es. Porque tal vez más adelante te ibas a chocar o más adelante iba a pasar algo. Pero siempre nuestra programación de pecado siempre es ver lo malo. Siempre vamos a ver lo malo. Cuando entramos a los caminos de Dios, tenemos que no ver lo malo, sino ver lo bueno. Y ahí viene el punto, ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y qué es lo que está haciendo a través de la palabra. Así que no solo podemos ver lo malo, tenemos que ver lo bueno, y aún la palabra dice que tenemos que separar lo bueno y lo malo. O sea, escoger lo bueno y desechar lo malo. Entonces usted tiene que discernir qué es lo bueno para usted y qué es lo malo para usted. Y estamos hablando de cosas espirituales. Algo que es espiritual es la palabra del Señor. No cualquiera puede predicar, no cualquiera puede darle una palabra, no cualquiera puede imponerle manos, no cualquiera puede darle una profecía. Vemos que estas cosas se han ido como yéndose a lo emocional más que a la verdad de Dios. Y esa es una problemática para la iglesia, porque la iglesia es la que está quedando mal. No nosotros, sino toda una comunidad que queremos, lo único que queremos hacer es que el cuerpo de Cristo crezca con la verdad de Dios. Nada más. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hago con este don? ¿Qué hago y qué puedo hacer con este don? Bueno, todos los dones son para servicio, ¿verdad? Entonces vamos a servir con este don. La pregunta es, ¿en qué vamos a servir? Pues el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Se puede usar de cierta manera como Dios, si Él quiere, ¿verdad? Si alguien está predicando un evangelio que no es, exacto, que, ¿verdad? Algo que no está bien. Falso profeta. Pues, exacto. Pues esa persona que tiene discernimiento de espíritu, ¿verdad? No es exclusivo a esa persona. Cualquier persona Cualquiera que está educado en la Biblia va a poder saber. Pero el que tiene discernimiento de espíritu, por decirlo así, Dios le ayuda a descubrir en qué está mal. Y me explico. Un ejemplo de discernimiento de espíritu fue una vez que había una mujer en Hechos 16, versículo 16, esa historia. No me acuerdo de qué, pon algo así. Voy a buscarlo para no decir algo que no es. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso, o sea, Pablo, el que le escribió, sea claro, quien sea, sabía eso, ¿verdad? Sabía eso ya. Lo discernió de una. Y más adelante, pero viendo de que Susana... Y en el verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso fue porque Pablo supo que eso era un espíritu que no era de Dios. Y estaba haciendo todas esas cosas no para la gloria de Dios. O sea, la historia básicamente dice que la mujer lo que estaba haciendo era que tenía un espíritu malo, ¿verdad? Un demonio, por decirlo así, que le permitía a ella predecir el futuro. Y ella hacía mucho dinero con ese espíritu. Y eso, te pregunto, ¿es algo que glorifica a Dios? No. ¿Quién está glorificando? Pues su carne, ¿no? Exacto. Y a Satanás. Exacto, porque a Don Sata. al espíritu, el que, ¿verdad? El que está haciendo eso. Y ella de momento empieza a decir que estos son los seguidores de Dios, del Dios vivo. Pero se está haciendo como que si estuviese glorificando a Pablo y a Dios de extensión, pero en verdad se está glorificando a ella misma porque ella está diciendo, te lo dije, este es los hijos de Dios. Exacto. Y yo escogí un texto bíblico que es justo más allácito. Tú escogiste el 16. Y yo escribí esto, todos somos exhortados a discernir espiritualmente. En Hechos 17:11 y en Primera de Juan 4:1 lo van a encontrar como Pablo dice que debemos discernir y ser exhortados, que nosotros debemos hacer algo. Pero algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad especial para detectar falsas doctrinas que han plagado la iglesia desde el primer siglo. O sea, desde antes han querido engañar con los falsos profetas. Aún Jesús en su época dijo, van a venir falsos profetas. Después de que yo me vaya,
va a venir falsos profetas. Es más, a él también le dijeron que era un falso profeta. Pero solo la verdad de Dios es la que va a ganar en este caso, ¿no? Y no es ganar en bien y en mal, ni con pelear, ni con nada, sino con una verdad absoluta. Entonces, este discernimiento no implica revelaciones extrabíblicas misteriosas, ni tampoco una voz de Dios. Más bien, lo que disciernen espiritualmente están tan familiarizados con la palabra de Dios que ellos reconocen al instante lo que es contrario a ella. Es lo que tú decías, hay que reconocer así, pero tan rápido lo que no es bíblico. Como por ejemplo, hay textos bíblicos que a veces hay mentalidades del mundo que piensan que son textos bíblicos, como el Señor no ama el pecado, pero ama al pecador. Eso no está en la Biblia. Y si usted cree eso, pues no es bíblico eso. Eso no está en la Biblia. Son doctrinas que han ido escalando y le añaden a la iglesia como que eso se dice. Rápido, un paréntesis. Te pregunto, si eso es una frase tan bueno y tan wise, sabio, ¿por qué no estaba en la Biblia? Exacto, porque no es Dios. Necesario. Exacto. Por eso, y uno tiene que distinguir rápido, pero mucha gente que tal vez escucha eso dice, es que eso es verdad, es que lo recibo y que hay mucha cosa. Y no, o sea, debemos de entender que en la Biblia no dice eso. Mira, me acordé de un proverbio que decía, no me acuerdo el verso entero, pero al final decía, no seas sabio en tus propias opiniones, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, eso es como si fuese la contestación a esa misma frase. Y hay que entender, este don es para equipar al cuerpo de Cristo. No solamente tiene que ser el discernimiento de espíritus, también está lo que acabamos de ver en el anterior podcast, ¿no? El de la profecía. Entonces, la profecía también es añadida al cuerpo de Cristo para una extensión. O sea, todos estamos en una soberanía de Dios con diferentes partes, ¿no? Y en este caso, el discernimiento de espíritus es para saber quién está dando una profecía mala, es para saber quién está dando una palabra mala, para saber quién está dando o diciendo una mentira a través de un milagro. Ven, el discernimiento de espíritus es el que no es el que dice no a todo, pero sí hace ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Te pregunto, en la historia, ¿verdad?, de Moisés y cuando estaban saliendo de Egipcio, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Te pregunto, ¿tú crees que los magos que convirtieron sus varas en serpientes, ¿por qué espíritu de ellos hicieron eso? Para engañar, o sea, para decir que no era Dios. Fue un espíritu malo, o sea, un demonio, falso espíritu. Y la pregunta es, si yo tengo ese poder y yo me voy por allí a predicar un evangelio que no es, y yo digo, esto es verdad y lo voy a demostrar, y hago eso, y hay una demostración, por decirlo así, de poder, ¿eso significa que todos me deberían creer? Claro que no. No. Pues entonces allí es que viene... Pues allí es que entra el discernimiento de espíritu. El hecho de tú poder discernir y no enfocarte en lo que está haciendo la persona, sino en lo que Dios te está diciendo que eso es. Y hay señales que tú puedes reconocer de que eso no es de Dios. Exacto. Y todo está escrito. Miren, si usted piensa que tal vez solo el Nuevo Testamento es donde el Señor vio espíritus, usted tiene que ver el Antiguo Testamento y es donde más plagado estaba con esto de los espíritus. Lo vemos en Noé, lo vemos en José, lo vemos en Moisés, lo vemos en Gedeón, lo vemos en los profetas, cuando se levantó esta reina que quiso matar a todo el mundo y era un espíritu malo, que no lo quiero decir. Pero vemos como esto está... Vamos a lo simple. El Señor creó lo bueno y creó lo malo. Ahora, yo tengo que distinguir en dónde estoy parado, en lo bueno o en lo malo. Y hay muchas cosas que nosotros pensamos y tenemos como doctrina, como dogmas, que son malas. Que el Señor viene a través de su palabra para derribar eso. Y más que derribar es confrontarnos. La palabra de Dios nos confronta para irnos a esta verdad, a la verdad absoluta. Y es donde nosotros debemos confesarlo, declararlo, y ahí es donde entra algo que se llama liberación. Somos libres, ¿no?
hay un texto que me encanta que dice que solo la verdad nos hace libres. Imagínense, declarar la verdad nos hace libres. ¿De qué? Y esa es la pregunta. ¿De qué nos va a hacer libres una verdad? Pues de muchas mentiras que nosotros decimos, muchas verdades calladas en este sentido. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Qué es la liberación de este don? ¿Me ayuda para que la gente sea libre? ¿Este don ayuda para que la gente sea libre? ¿O la liberación es algo aparte de este don? Bueno, de lo que yo tengo entendido, ¿verdad? El echar fuera demonios, que fue lo que entendí de liberación. Exacto. Y el discernimiento de espíritu son dos cosas como que separados. Son dos cosas bastante aparte. Entonces, en cuanto a liberación, eso no lo puede hacer nadie. Eso es el quien lo hace, el Espíritu Santo. Uno lo que hace es que tú oras por la persona y le pides al Señor que en su nombre eche fuera este demonio. O sea, exacto. Jesús dice que echarán fuera de demonios, pero en su nombre. En su nombre, exacto. O sea, tú solo no tienes autoridad sobre el Espíritu para decirle eso. Sino es el nombre de que tú pronuncias que debería ser Jesús. O sea, ¿qué es Jesús? Porque es el único que tiene autoridad sobre ello. Entonces, en cuanto a la liberación, son dos cosas separadas, pero son un poquito similares en el sentido de que bregan con el Espíritu. Entonces, en cuanto a la verdad nos hará libre, esa frase que tú diste, se puede entrar en el sentido de que si alguien está predicando un evangelio que no es y todo el mundo se lo comió porque no sabían y no habían leído la Biblia y no sabían que eso no era verdad. Claro, y lo creen. Y lo creen, eso lo hará libre. O sea, el hecho de tú decir que eso está mal, lo hará libre. ¿Por qué? Porque estaban atados en estas mentiras que no son bíblicos, cosas que no tienen sentido, en cosas que simplemente no son bíblicos y que ahora son libres. Por ese sentido, quería buscar algo rapidito. Un versículo que me acordé, que es Gálatas 1, versículo 6, que dice: estoy maravillado de tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, está diciendo allí, literalmente, que no hay otro evangelio. Lo que está en la Biblia es lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Y se entiende que todos los libros que están allí son santos y que son palabras de Dios. O sea, que son verdaderos. Y lo que está allí es la compilación de las historias de las palabras de Dios. O sea, de lo que Dios dijo. Entonces, si viene un ángel del cielo a predicarte otro evangelio, o sea, si viene un demonio a predicarte otro evangelio, te dice, mira, haz esto, haz aquello, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya tú tienes algo en la cual estás basado. Y no me quiero meter mucho en este tema, pero según lo que he estudiado, sí hay doctrinas que son basadas en cosas que son basadas en lo que un ángel le dijo a alguien. Y ese mismo versículo, ¿para qué tú crees que Dios lo puso en la Biblia? Por eso mismo, porque sabía que iba a pasar. Y hay que recalcar, ¿no? Estas falsas doctrinas, estas falsas iglesias, que no quiero dar nombres, pero todo el mundo lo sabe. Ellos no practican nada de los dones espirituales. Ellos practican otras cosas, como ritos, como dogmas, como religiosidad, muchas cosas de esas. Ahora, uno tiene que distinguir, como les digo nuevamente, lo bueno y lo malo. Pero la liberación, nosotros somos liberados de nuestra carne. Eso es lo primero que pasa cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. ¿Qué dice? Que somos nuevas criaturas. ¿Qué es eso? O sea, una nueva criatura no es que yo me convertí en un ángel con aureola y subí al cielo. No. Una nueva criatura quiere decir que nos convertimos como lo que dice Pablo, como bebés. O sea, volvemos a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo se trata de espiritualmente, no carnalmente. Por eso Nicodemo dice, ¿acaso, Señor, tengo que volver otra vez al vientre de mi madre y salir?
No, en este caso le dice el reino que se acerca, y el reino que va a venir en los postreros días no es carnal, es espiritual. Entonces vemos que el discernimiento de espíritus está latente desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Veámoslo así. Usted antes era carnal, pecador, acepta a Cristo en su corazón y acepta a alguien que no ve, que es espíritu. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo usted? En alguien que le está siguiendo a un espíritu. Ahora, no es un espíritu malo, es un espíritu bueno, que le ayuda a usted a reconocer una verdad, no las mentiras. Entonces, lo que dijo Elimelech es muy cierto. La liberación es aparte. Se podría decir que es como un llamado del Señor. Yo creo que eso es algo que el Señor da y el Señor le dice a una persona. Realmente no me quiero meter mucho en este tema porque es otra cosa. No es otra cosa, sino es otra parte de la Biblia. En este caso de discernimiento es de la religión, de algo de norma, de lo moral a algo espiritual, de lo carnal a lo espiritual, como lo dijimos. Entonces, tú eres libre de tu pecado, tú eres libre de una verdad, tú eres libre de una mentira, perdón. Sí, perdón. Quería interrumpirte allí rapidito para mencionar que no es de que si tiene el don de discernimiento, no puede echar fuera demonios. O sea, no. Pablo mismo lo dice en Hechos 16 cuando leímos. Que es simplemente que eso no necesariamente lo trae. Eso no necesariamente es un don, simplemente es que Dios, si está en su voluntad, libera. Es como una revelación mediante el discernimiento. Veámoslo así. O sea, yo no puedo decir a alguien X y le digo, eres libre de tal cosa, cuando realmente lo único que está pasando es por una soledad. Tal vez una tristeza, tal vez la muerte de alguien. Entonces tengo que discernir qué es lo que está pasando antes de echar algo que no está. ¿Me hago entender? O sea, no puedo decir me estoy comiendo una hamburguesa cuando ni siquiera estoy comiendo. O sea, tengo que primero reconocer qué es lo que está pasando, saber qué es lo que sucede. Y el discernimiento de espíritu te ayuda a reconocer y saber qué es lo que está pasando en la vida de la persona, en la vida que está predicando. No es tan fácil como decir, es que el Señor me dijo que tú tienes esto. No es así. Por eso el discernimiento de espíritu tiene que entrar en escena, para que usted sepa qué es lo que está pasando. Ahora, no es como que magia ni nada por el estilo. Es algo que viene por Dios y para edificación. ¿Edificar qué significa? Que todo mundo está construyendo una casa y todo mundo está ayudando. No, yo solo no lo hago. Todos lo hacemos. Entonces esto es parte del que recibe y parte del que da. Los dos tenemos que dar y recibir, dar y recibir. Y para yo tener este don, créame, no tiene que estar sentado en su casa viendo Netflix. Tiene que estar leyendo la palabra del Señor, tiene que estar en comunión, tiene que saber qué es la verdad de Dios. Si no, ¿cómo va a discernir? Es que es complicado. No viendo Netflix usted va a saber que Dios es real. En la Biblia está lo que Dios es real. Entonces, debemos entender eso. O sea, hay cosas y cosas. Así como estudiamos para ser profesionales, debemos estudiar para ser buenos cristianos. Es lo mismo. La diferencia es que el mundo te da dinero, te da un diploma, y acá es mucho más grande. Tenemos la vida eterna, no vas a tener muerte, digámoslo así, vamos a vivir eternamente. ¿Cuál pesa más? Entonces debemos discernir para poder manejar estas dos cosas, porque cuando muramos vamos a estar en una sola. Entonces, vamos con la otra pregunta. Y la última. Si no manejo bien este don, ¿puedo caer en religiosidad con este don? Te pregunto, ¿qué es religiosidad? Religiosidad es como muy a lo emocional. Por ejemplo, hubo una época, no voy a mencionar el nombre, pero hubo una época que cayeron con esto de que, pon la mano en el televisor y vas a ser sano porque el Señor me dice que el cáncer. Ven, o sea, eso es caer ya en religiosidad, caer en hacer una religión de eso. Si tú ofrendas 100, mañana vas a tener 100,000. Y hay iglesias que se hace una religión de eso. Eso es lo que trato de decir. Que aprovechan este don
se aprovechan de este don para tener dinero, para tener iglesias, para tener congregación y decir que es una verdad. Eso se vuelve religión. Diría que si tienes el don de verdad del discernimiento del Espíritu Santo, entiendo que no, pero a la vez, ¿verdad? Y vamos a entrar al mismo tema, que es la cuestión de que si Dios quita los dones, Claro. que eso lo discutimos en el pasado, ¿verdad? En mi propia opinión, yo pienso que no, porque un regalo no es algo que tú remueves, pero sí hay que acordarnos que el que obra es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está ya fuera de nosotros, pues ¿quién va a obrar? O sea, tenemos ese don, Claro. pero no hay obrero. Entonces, la cuestión es, si lo manejo mal, pues el Espíritu Santo no se va a revelar. Porque entonces el obrero no puede hacer una obra de arte bien con alguien o con una herramienta que está mala. Con una herramienta que está o rota o que está rebelde, por decirlo así, que resiste. Y no se puede hacer. Si la única manera que se puede ejecutar es que si estás bien. Porque allí es que el Espíritu Santo entonces va a tomar la decisión de obrar contigo. O sea, a obrar a través de ti. Porque hay que acordarnos de quién es el que está en control. Y siempre el Espíritu Santo. Entonces, eso de religiosidad, bajo la definición que me diste de irnos al extremo y inventarnos cosas por inventárnoslas, eso siempre es malo. Y siempre es lo más que deberíamos evitar. Yo de verdad tengo mucho cuidado y mucho miedo, por decirlo así, en cuanto a respeto, a que nuestra iglesia no se vaya por ese camino. Claro. ¿Verdad? No me toca a mí hacer esa decisión, pero como quiera, a mí no me gustaría que cualquier iglesia se vaya por ese camino. Porque cuando pasa eso, ya te quitas de ser una iglesia de Dios y ahora empiezas a ser una iglesia de ¿qué? De atraer hermanos, Claro. de atraer riqueza y lo demás. O sea, te vuelves algo que no es bíblico. Y una iglesia que no es bíblica es una iglesia que no sirve. O sea, no una iglesia, ¿verdad? Perdón que lo dije así de fuerte. Sí, está bien. Pero es una iglesia que no funciona. Vamos a decirlo así. Funciona para otras cosas, pero no en la función de lo que Dios quiere. Exacto. O sea, que no cambia el propósito, por decirlo así. Y, ¿verdad? Esa fue mi opinión sobre eso. No entendí muy bien qué era religiosidad, así que pues. Sí, y entiendo lo que tú dices y tiene que ver mucho con la pregunta, ¿no? En este caso, el que no practica, el don siempre lo vamos a tener, es un regalo que el Señor nos dio desde que nacemos. Mire, usted va a morir y lo único que le va a perseguir toda la vida, aparte de Dios y aparte de una verdad, va a ser su don. El don siempre va a estar ahí. Y no le persigue de una manera de que hazlo. No. Eso es lo que a usted le hace marcar la diferencia en este mundo. Por ejemplo, yo soy presidente, digamos, de Estados Unidos. Y si no tengo el don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de profecía, ¿cómo gobierno en un país? Sin la mano de Dios. Me hago entender. Y eso pasó mucho en el Antiguo Testamento con los profetas. Tanto así que mandaron a matar a los profetas. ¿Por qué? Porque no querían que guíen a su pueblo a Dios. Querían la mentira, digámoslo así. Entonces, llegar a un punto de extremo de irse de la iglesia para formar algo que a ti o a los demás le agrada, es justamente eso, es perder el rumbo y dejarse manipular con su don, en este caso. Y manipular en el sentido de almas. Y aquí sí me quiero meter en algo tan fuerte que son las almas. Porque Satanás, o Don Sata, él vino para matar, robar y destruir. No su casa, no su auto, no su cama, no sus juguetes. ¿Qué? Nuestras almas. ¿A través de qué? De los dones y de las cosas que el Señor nos ha dado. Hace una mentira para que eso sea gobernado y nosotros nos vayamos por el mal camino. Tan simple como eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tan fuerte, digámoslo así. Está comprobado científicamente que la mayoría de gente que roba o que son ladrones tienen un IQ de inteligencia un poco más alto de lo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que son inteligentes, pero
no son tan inteligentes porque roban. ¿Me hago entender? O sea, su IQ es alto a la mayoría de personas normales, pero ¿qué hace con su IQ? Lo malo, que es robar, asesinar, matar. ¿Me hago entender? ¿Por qué eso no lo usamos para algo bueno? Me hago entender, o sea, hay cosas que están en nosotros, pero la manipulación de Don Sata hace que nos vayamos a lo malo. Entonces, está el otro lado también, que a veces la emoción de los cristianos hacen quedar mal a la iglesia también, y pues hacen ver que nosotros somos o fanáticos o religiosos. Pero como tú decías, tener una iglesia donde tenemos estos dones latentes, pero sobre todo que Dios está en ese lugar y con el temor de no irnos para ese lado, podemos ver cómo la mano de Dios obra, ¿no? Y cada día el Señor añade a los que tienen que ser salvos. El Señor no va a añadir a una iglesia donde esté mal, va a añadir a donde una iglesia esté bien. Él va a añadir a los que tienen que ser salvos. Usted no puede hacer nada más que solo recibirlos, amarlos y guiarlos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si en una iglesia no hay nuevos creyentes, tenemos que saber qué es lo que está pasando con la doctrina. Pero en esta casa, gracias a Dios, están viniendo nuevos creyentes y vemos que el Señor añade. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra del Señor, estamos en buen camino y no debemos desviarnos en ese lado. Exacto, y tampoco preocuparnos, como hizo, creo que era Pedro, que decía, Señor, se están yendo, y Jesús le contestó en la manera más boricua posible. ¿Te quiere ir también? Exacto. Sí, exacto. Es porque tal vez, como les digo, a veces nos gana la emoción y vemos la gente, vemos números, vemos dinero, pero no vemos al que creó los números, al que creó la gente, al que tiene la solución. Entonces, a veces somos seres humanos, todos vamos a pecar, pero como les digo, tener el discernimiento de confesarlo, aceptarlo y seguir creciendo. Este es un camino largo y sobre todo con este don, usted puede interpretar bien la palabra del Señor, que eso es lo que me gustaría decirles. El don del discernimiento de espíritus es para saber la religiosidad que está pasando en este siglo. Muchos falsos profetas, muchos mensajes antibíblicos, y usted tiene que estar percibido, y percibido es estar leyendo la Biblia, estar en oración para así, en un momento decir, eso no es bíblico, estás equivocado. O sea, y poder no defenderte a ti, sino defender una verdad. Y Dios quiere eso. No sé si quieres decir algo más. Sí, para ya terminar, creo que era en Apocalipsis que mencionaba que en los últimos días que mucha gente van a creer una doctrina que no es. Uh-huh. Y yo siempre he tenido este pensamiento de que eso nunca va a pasarme a mí. Pero después me pongo a pensar, si tanta gente lo creen, entonces, ¿qué impide a que yo también lo crea? Claro. Pues entonces allí es que viene Dios. Que si tenemos el Espíritu Santo, nosotros vamos a saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. Exacto. Porque nos ilumina. Pero los que están perdidos no van a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, porque eso es lo primero que han encontrado. Y para terminar, vemos lo que tú acabas de decir. En Apocalipsis está alguien que va a aparecer en los postreros días. Y digo postreros como que no hay un número o no hay una fecha, ¿no? El Señor lo dijo en los postreros días, que va a venir el anticristo. Y el espíritu del anticristo ha estado desde que murió Jesucristo. O sea, que esto está así. Entonces vemos en la Biblia donde dice que el espíritu del anticristo está con gente. Está con el falso profeta, está con algunas personas. Ese espíritu existe. Y va después a revelarse como persona. Entonces, podemos ver que ese espíritu también nosotros tenemos que discernirlo, como tú acabas de decir. Poder discernir, saber que eso está. Y está en gente, está en famosos, está en... No quiero meterme mucho, pero está en algunas partes donde nosotros lo podemos ver diariamente. Entonces debemos discernir nuevamente qué es lo de Dios y cuál es lo malo. En este caso, pues de ese espíritu malo. Así que muchas gracias por estar en este podcast. Estuvo bueno. Exneos.